damos muchas gracias al Señor y estuvimos predicando una miniserie de 6 sermones, No te quedes en el desierto. Y esa miniserie siempre la hacemos a principio de año, pero ya se terminó. Y retomamos conversaciones con Jesucristo. Como ya les dije, esto es un libro y estoy predicando de ese libro. Va a salir una edición de bolsillo próximamente, ya como parte de las estrategias para después salir la publicación grande. Vamos a hacer una edición especial de 2 de esas historias de bolsillo y va a ser un libro para regalar a las personas, porque va a ser un libro evangelístico. Entonces, mientras tanto, vamos a tener ese pequeño para poder compartirlo. Y hoy entramos a la conversación o a la entrega número 17 de todas esas conversaciones que hemos tenido. Y lo vamos a hacer partiendo de los evangelios. Y esto nos lleva a entender a un Cristo que se revela y actúa de manera personal. Y Cristo nos modela a nosotros, los pastores, que Él está con la gente. Los pastores, no importa el tamaño de la iglesia, no podemos ser distantes. Tenemos que estar con la gente. Y si a alguien nosotros tenemos que tener como modelo, es a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el príncipe de los pastores. Los deístas, que son las personas que creen que el mundo fue creado, que el mundo no vino como producto de una explosión cósmica, un Big Bang, que este mundo creado fue por un Dios o alguna entidad. Los deístas creen eso. Nosotros no somos deístas, nosotros somos teístas, porque teísta viene de teo, que significa Dios en griego. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, somos teístas bíblicos, que creemos que fue Dios que creó el universo. Pero esos deístas, ellos creen que el mundo fue creado, pero quien lo creó se desentendió del mundo. Y mucho menos que se relaciona de una manera personal. Albert Einstein era deísta y él no podía concebir que ese Dios creador pudiera relacionarse de una manera personal. Y Dios sí lo hace, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero eso se manifiesta de una manera más palpable a través de Jesucristo. Y estas historias que nosotros estamos viendo son historias que nos confirman ese accionar de Cristo estando con la gente, conociendo a las personas, dándole de su gracia a personas que ni siquiera iban a agradecer, dándole de su gracia a personas que ni siquiera lo iban a conocer como Salvador. Pero ese es nuestro Señor Jesucristo, que imparte gracia salvadora o gracia común a todas las personas. Hoy pudiéramos llamarle a esta conversación el hombre que nunca habló, porque el personaje que vamos a estar viendo, que es recipiente de la gracia de Cristo, obviamente pudo conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero entre todo lo que se da, entre la interacción que pudieran darse entre Cristo y esa persona, Él nunca habló, como ya lo estaremos viendo. Estaremos partiendo del libro de Lucas y lo que voy a hacer es una breve introducción de los evangelios y la relación y armonía que hay entre ellos 4, y luego seguiré con otra breve introducción sobre quién era Lucas. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 5 y por ahora vamos a estar leyendo los versículos 17 y 18. Lucas
capítulo 5, los versículos 17 y 18. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Y un día, Lucas 5, 17 y 18. Y un día que él, refiriéndose a Cristo, estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. El Señor bendiga su palabra. Los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo podemos clasificar en 2 clases: los evangelios sinópticos y el libro de Juan. La palabra sinóptico significa visión general, resumen general, parecidos, ver juntos, y viene del término sinopsis, que es como una especie de resumen. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, estamos hablando de 3 evangelistas o escritores que escribieron un resumen general, básico, parecido y de una misma óptica o estilo acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es una biografía exhaustiva, minuciosa, es una sinopsis. Es cuando nosotros vemos un libro y un crítico dice, le voy a dar una sinopsis del libro. No es que él le va a hablar del libro completo y todos los detalles, sino un resumen general. Ellos se valieron de testigos oculares, manteniendo siempre la perspectiva histórica de lo que ellos escribieron y, algo importante, con una proximidad histórica a los hechos que ellos narran. Por eso se le llama sinópticos. Todo el contenido del libro de Marcos se encuentra en Mateo y en Lucas. ¿Por qué? Porque Marcos es el primer de los evangelios. Es el más breve, 16 capítulos. Y Mateo y Lucas se nutren de Marcos. Pero usted dirá, bueno, se nutren de Marcos, pero son más grandes. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen también otras fuentes. Y esa fuente, los historiadores le llaman fuente Q o fuente Quell, que es un término en alemán que significa fuente. Quiere decir que cuando Mateo y Lucas están escribiendo sus respectivos evangelios, se nutren de Marcos, lo absorben por completo. Todo el evangelio de Marcos está vertido en Mateo y en Lucas, a excepción de una diferencia de 50 versículos nada más. Pero Mateo y Lucas, a ellos les parece que todavía pueden decir más cosas acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y por eso son más grandes. De hecho, Lucas, al principio de su evangelio, dice, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, que le dedica su evangelio a Teófilo, probablemente un oficial romano por el nombre, ¿verdad? Y le dice a Teófilo, después de haber investigado y después de haber analizado los datos, la fuente, me ha parecido a mí poner en orden. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas es mucho más refinado. Nosotros vemos, por lo que dice Lucas,
de Teófilo, que era un hombre ilustrado, un hombre que había sido enseñado en la palabra de Dios. Y la palabra griega ahí es catecúmeno, o sea, que había sido instruido en la Biblia, de donde viene la palabra catesis o catesis. Esa palabra significa instruido en la palabra de Dios, y eso era Teófilo, una persona instruida. Pero también Lucas era médico, como vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Pablo dice, cuando está dando las salutaciones finales a sus destinatarios en Colosas, a los colosenses, que os saluda Lucas, el médico amado, o sea, que era médico de profesión. Entonces, Lucas también se presume que era griego. Mateo, Marcos y Juan eran judíos. Aunque discípulos directos de Jesús solamente lo era Mateo y Juan. Marcos no lo era, de los 12 por lo menos. Entonces, Lucas, por la evidencia que encontramos en el mismo libro de Colosenses, capítulo 4, pero los versículos 10 y 11, nos da a entender que él no era judío. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo, en esas salutaciones finales, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ustedes por instrucciones mías. Versículo 11, y también Jesús llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores de la circuncisión. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Los judíos. Pablo está diciendo a esos hermanos de Colosa, le mandan saludos a estos hermanos que son de la circuncisión, que son judíos. Y aparte de ello, le manda saludos Lucas. O sea, queriendo decir con esto que Lucas no era de la circuncisión, que no era judío. No lo dice textualmente, pero Lucas escribe para un público no judío. Por ejemplo, para establecer diferencias entre un evangelio y otro, Mateo en el capítulo 1 comienza la genealogía de Cristo con Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo quiere decirle a los judíos que Cristo es el Mesías prometido a ellos. Pero Lucas, en su versión de la genealogía, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, no comienza su genealogía con Abraham, la comienza con Adán. Porque Lucas quiere señalar que Cristo es el Mesías prometido a la humanidad. Entonces, su pluma es muy helenista, con una influencia griega muy fuerte, porque él tiene estas personas, aunque inspirada por el Espíritu Santo, lo está guiando para alcanzar a este tipo de personas. Quiere decir que Lucas nos trae esta historia de hoy, de un hombre que estaba con una discapacidad física, imposibilitado de moverse de sus piernas. Sus piernas habían perdido sus capacidades motoras, no sabemos por qué, no nos dice las causas que lo llevaron a él a estar en esta condición. Y esta historia, como son sinópticos, también se encuentra en Mateo y también se encuentra en Marcos. En Mateo 9, del 1 al 8, y en Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora, ¿por qué yo escogí la versión de Lucas y no la versión de Mateo o de Marcos? Obviamente, cuando yo estoy estudiando la Biblia, yo la estudio en varias versiones. A veces voy a los textos originales en sus idiomas. Si no lo entiendo, me auxilio de un léxico para poder entenderlo y hago mi estudio minucioso. Pero no solamente el estudio en varias
versiones e idiomas, sino que yo hago una armonía de los pasajes paralelos para ver los puntos de coincidencia. En este caso, yo estoy viendo la versión de Mateo, la versión de Marcos y la versión de Lucas de este pasaje. Y esa es la manera de estudiar la Biblia. Entonces, al leerla, me doy cuenta que Lucas presenta un detalle que para Mateo y para Marcos no fue importante, pero para mí, con el propósito que yo tengo de presentar estas conversaciones con Jesucristo, para mí este detalle era crucial. Aunque yo no hubiera visto este detalle o este detalle hubiera sido omitido por Lucas, como quiera yo iba a predicar del texto. No es que los demás están incompletos, es que en Lucas, para mi propósito, está más claro. Pero los pasajes y las versiones de Mateo y de Marcos están completas y lo puedo predicar y puedo demostrar por qué no necesito el detalle de Lucas. No es que es imprescindible, pero para lo que yo quiero lograr, ese detalle le arroja mayor claridad a mi propuesta. Por eso escogí esta versión de Lucas. Y esta versión nos presenta a Jesús interactuando con una persona que nunca habló. Nosotros vemos estos encuentros de Jesucristo con estas personas que hemos visto hasta ahora, y algunas de estas conversaciones están llenas de argumentaciones y son extensas. Como estos tres primeros libros, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman sinópticos, de sinopsis, que significa un resumen general de la vida y obra de Jesucristo, entonces deducimos que estos diálogos son mucho más extensos, pero ellos registran lo básico que nosotros necesitamos. Entonces, hay conversaciones de esas que están llenas de sentido argumentativo extraordinario, como la de Jesús con Nicodemo, donde se tratan temas que aún Nicodemo, con toda la sencillez que nuestro Señor Jesucristo le está hablando, les resulta difícil de asimilar. O la de Jesús con la mujer samaritana. También hay una serie de réplicas, argumentaciones, sentencias, aforismos que Jesús apela, pero también nosotros vemos que fue una conversación extensa. Y otras son brevísimas, como la de Jesús con Zaqueo o la de Jesús con el ciego de nacimiento. Esta, distinta a esas anteriores, este hombre no habla en todo el pasaje, pero aún así tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. El escenario donde se dan estas dinámicas es en la ciudad de Capernaum. Pudiéramos titular este pasaje no solamente como el hombre que nunca habló, pudiéramos titularlo también el impedido físico de Capernaum, porque fue en esa ciudad donde se dio este encuentro. Jesús hizo su centro de operaciones, donde más Jesús estaba fue en la región de Galilea, porque Jesús estaba donde estaba la gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no estaba encumbrado dando recetas teológicas a un grupo de hombres que después él enviaba. No, él iba recorriendo, como nosotros lo encontramos en los evangelios, continuamente las ciudades de Galilea. Allí estaba Magdala, allí estaba Capernaum. De hecho, en Capernaum era donde nuestro Señor Jesucristo vivía, cuando no estaba en su ministerio itinerante yendo de ciudad en ciudad. No quiere decir que el Señor no fuera a Judea. Jesús estaba y visitaba la región de Judea, que es en el sur, pero en la región de Galilea era donde mayor concentración de personas había, y era natural. Allí está el mar de Galilea, como le dicen Mateo,
como le dice Marcos y como le dice Juan. Lucas nunca le llama Mar de Galilea, le dice lago de Genezaret, porque realmente es un lago, pero los judíos en gran parte su economía dependía de aquel lugar. Allí tenían toda una flota pesquera, más de 80 puertos comerciales en los días de nuestro Señor Jesucristo, y había mucha rotación y trasiego de personas por allí. Por eso Jesús estaba con la gente de distintas clases sociales, de distintos niveles académicos, de distintos trasfondos, de distintas etnias. Jesús estaba allí. De hecho, se menciona en el Nuevo Testamento 165 veces la región de Galilea, de las cuales solamente 2 o 3 menciones se hacen fuera de los evangelios. Quiere decir que los evangelios mencionan más de 160 veces la región de Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús estaba constantemente buscando a la gente. Recuerden esto, nuestro Señor siempre estaba donde estaba la gente, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, está con la gente. No podemos distanciarnos de aquello que el Señor nos mandó a pastorear, a administrar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Tú me amas, pues apacienta mis ovejas, aliméntalos, sosténlos, ora por ellos. Y precisamente Capernaum pertenecía a la región de Galilea. Y se hacen unas 15 menciones de Capernaum en los evangelios. Y allí vivía Pedro, allí vivía la suegra de Pedro, y las casas, y lo vamos a ver la semana que viene, eran como una especie de vecindad. Y los hallazgos arqueológicos en la región de Capernaum, yo he estado allí, se ven las casas y se ven otras casas detrás, próximo de parientes o personas relacionadas con ellos. Y Jesús hizo de Capernaum su centro de operaciones cuando estaba allí. Este evento, este encuentro entre Jesús y este paralítico se da en esa ciudad. Ahora, pastor, no lo vimos en el pasaje que usted leyó. Bueno, no lo vimos en el pasaje, pero recuerden, estos son evangelios sinópticos. Y yo no solamente estoy estudiando a Lucas, paralelamente estoy estudiando la versión de Mateo y la versión de Marcos para yo ilustrarme más. Y es en Marcos que me dice a mí que esto se dio en la región de Capernaum. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Habiendo entrado en Capernaum de nuevo, varios días después, se oyó que estaba en casa. Ven con la familiaridad que Marcos lo dice. No dice estaba en una casa, sino que estaba en casa. Pudiera referirse a una casa donde él estaba acostumbrado a estar. No era que era una casa propiedad de Cristo. Cristo nunca tuvo una casa. ¿Por qué? Porque su estancia aquí fue temporal. Dice, mi reino no es de este mundo. Yo me encontré una vez hablando con un hermano donde la esposa me hablaba de las irresponsabilidades de ese hermano. Y el hermano, ¿sabe lo que me dijo? No, yo gasto todo el dinero porque estamos aquí de manera temporal. Además, Jesús nunca tuvo una casa. ¿Y qué tengo yo de que estar comprando casa? Digo, sí, pero Jesús además tuvo 3 años. Y él lo decía, mi reino no es de este mundo. No podemos buscar una justificación, un soporte en esto porque estamos saliendo del contexto. Pero la familiaridad indica que era una casa donde él acostumbraba a estar, que no era de su propiedad. Un discípulo emocionado en una ocasión le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Las zorras del campo tienen su guarida y las aves del cielo tienen sus nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús nunca tuvo una casa, pero parece ser que este era el lugar. Y Marcos lo presenta con esa familiaridad. Le dice entonces que se oyó que estaba en casa y se reunieron, versículo 2, muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y le exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Entonces fue en Capernaum donde se dio este evento. Entonces la historia completa se encuentra en Lucas capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Y yo voy a leer, como ya leímos, el 17 y el 18, voy a leer entonces desde el 19 de Lucas capítulo 5 hasta el 26. Y dice la Escritura: y no hallando, ya ellos llegaron a la casa y ve que la multitud no le deja entrar, entonces dice lo siguiente: y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrí o caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. A pesar de las dramáticas y vívidas descripciones de este pasaje, y a pesar de el elogio que Jesús hace de estos hombres que van con uno que no puede valerse por sí mismo, y quién sabe la distancia que recorrieron y todos los obstáculos que tuvieron en el camino, cuando por fin llegan a la casa donde el Señor está, no pueden entrar porque es imposible por la multitud. Y estos hombres entonces, buscando la manera, suben por las escaleras, como era habitual en las casas de aquella época, que tenían una escalera exterior porque el techo servía de actividades sociales, porque las casas no eran muy grandes. Entonces allí, buscando la manera, hacen un hueco en el techo para sorpresa de todos los que allí estaban, y entonces allí se presenta aquel drama singular, bajando a este hombre para que llegara hasta donde Jesús. Jesús en la narrativa se maravilla de eso, y al ver la fe de ellos. Es posible que cuando nosotros leamos este texto caigamos en lo que yo llamo una trampa narrativa. Y la trampa narrativa es que nosotros podemos creer que por el elogio que Jesús hace de la acción de ellos, es decir, su fe distintiva, nosotros podamos creer que ellos son los grandes actores de este pasaje. El actor principal, la persona principal de este pasaje es nuestro Señor Jesucristo. No son ellos. Ellos simplemente orbitan en torno a un eje que se llama la figura de Jesucristo. Él es el actor principal, Él es el productor, Él es el director, Él es el guionista, Él es el eje central sobre el cual gira no solamente esta historia, sino la historia del universo. Gira y orbita en torno a la figura de nuestro Señor. Por eso, nosotros cuando leemos, distinguimos eso.
Y podemos hacer esa distinción. ¿Sabe por qué? Porque si todo gira en torno a Cristo, entonces toda la gloria y la honra es de Él. Él es el que provoca, el que hace que todo pase. Él es el soberano, el que ejerce su gobierno y autoridad en este mundo como Él quiere. Entonces, si los protagonistas son los actores puramente humanos, entonces la gloria es de ellos. Y desvía la atención de nuestro Dios. Entonces, en este pasaje nos encontramos con esa dinámica. Están ellos, pero también están los fariseos. Los fariseos era esa fraternidad de hombres expertos en la ley, eran los encargados de velar de que la ley se cumpliera. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Y cuando usted caminaba por la universidad, por cualquier facultad, usted veía todo despejado. Pero cuando había protestas, al día de hoy todavía, yo no sé de dónde era que sacaban las piedras los manifestantes. No sé si tenían algún gran almacén por ahí, un lugar donde estaba prohibido el paso y era donde estaban los arsenales balísticos de piedra, pero usted caminaba por la universidad y no veía las piedras. Pero cuando había una manifestación, las piedras sobraban. El cielo llovía de piedras. Digo esto porque estos fariseos, a ser los encargados de que la ley se cumpliera, desde que veían a una persona que no estaba cumpliendo con la ley, las piedras aparecían. Jesucristo fue objeto de eso. El apóstol Pablo fue apedreado. Esteban murió apedreado. A la mujer adúltera la iban a apedrear. Las piedras aparecían. Y ellos eran los encargados de hacer que las leyes se cumplieran. Obviamente, entre este grupo de fariseos había una mezcla. ¿Por qué? Porque por lo que dice Nicodemo cuando se le acerca al Señor, le dice, sabemos que vienes de Dios. Y que era Nicodemo, un fariseo, maestro de la ley. Quiere decir que dentro de los fariseos había aquellos que entendían que Jesucristo era un maestro. Quizás no lo veían como el Mesías y el Salvador, pero lo veían como un hombre bueno, como un maestro. Y eso es lo que le dice Nicodemo. Y ya nosotros vemos un Gamaliel que educó a Pablo en una primera etapa de su vida rabínica, que era un hombre bueno. Le dice a los fariseos, miembros del Sanedrín, dejemos a los discípulos tranquilos, porque si ellos vienen de Dios, esto va a permanecer. Si no vienen de Dios, se va a deshacer. Le dio un buen consejo. José de Arimatea también era fariseo, el que prestó su tumba y pidió el cadáver de Cristo frente al gobernador Pilato. Quiere decir que había una mezcla de reacciones y actitudes hacia el Señor. Y aquel lugar, aquella casa, estaba atestada, repleta de maestros de la ley, de fariseos, de escribas que eran los eruditos, los scholars, los que estaban y redactaban las leyes. Tanto era la carga que impusieron los fariseos, y lo decía el domingo pasado, que ellos de los 10 mandamientos hicieron 248 enmiendas y 365 reglamentos. Por eso en Mateo capítulo 23 el Señor le dice, ay de vosotros escribas y fariseos que imponen cargas en el pueblo que ustedes mismos no son capaces de llevar. Esa religiosidad hipócrita, hueca, vacía de los fariseos permanece al día de hoy. Yo le pido al Señor que me libre de la hipocresía, de la superficialidad, de mostrar una vida que no es, de mucho celo, siempre dispuesto a condenar al otro y no viendo la viga de mi ojo. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo auténtico, sencillo, humilde. La iglesia de Cristo tiene que volver a esa iglesia sencilla que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Sin competencias sociales, sin rangos. Que nosotros nos veamos como hermanos de un
Dios, que es nuestro único y verdadero Padre, que nos amamos, que nos servimos. Los fariseos eran clasistas y elitistas. Trataban a las personas según su clase social. Por eso a Cristo le decían amigo de pecadores. Lo despreciaban porque era de clase obrera. Lo despreciaban porque no tenía la casta, los abolengos que ellos venían acumulando de generación en generación. Porque los fariseos no eran pobres, eran ricos. Porque para ser fariseo o era por casta, es decir, de antepasados y generaciones fariseicas anteriores, o porque tenían mucho dinero para buscar un buen rabino que los instruyera. Ellos estaban allí. Habían venido incluso desde Jerusalén en el sur. Galilea está en el norte. Y dice el texto que habían venido de toda la región de Galilea y hasta de Jerusalén ahí. Y estaban probablemente mezclados los que tenían dudas acerca de Cristo, los hostiles a Cristo y los que comprobaron que Cristo era un hombre que venía de Dios. Estaban allí. Que Dios nos libre a nosotros ser fariseos. El fariseo está muy rápido, dispuesto y solícito en juzgar a los demás, pero sin compasión. No es que no podemos juzgar. Yo tengo que hacer juicio. A veces las personas que quieren insistir en sus actitudes pecaminosas dicen, no, tú no puedes juzgar, no me juzgues. Sí, nosotros podemos juzgar, porque juzgar es distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que no podemos es juzgar como los escribas y los fariseos. Nosotros juzgamos, pero oramos. Juzgamos, pero administramos gracia. Juzgamos, pero tenemos compasión. Juzgamos para que el otro sea restaurado en lo que dependa de nosotros. Pero tenemos que hacer juicio, pero no como los fariseos, que lo hacían sin compasión. Allí estaban los hombres que cargaron al paralítico. No sabemos si eran amigos de él. No sabemos desde dónde lo traían. No sabemos cuáles fueron las motivaciones que tuvieron para llevarlo ante Jesús. Pero podemos hablar de ellos, de su diligencia, de su sacrificio. No sabemos si tenían parentesco, si eran familiares. No lo sabemos. Lo que sí yo sé es algo. Que si fueran dominicanos, tuviéramos que cuestionar sus motivaciones. Es decir, no lo estaban llevando de gratis al pobre hombre. Lo estaban llevando, probablemente, agárrense, eso es para ustedes, llévenme allí, y lo cargan y lo llevan hasta donde sea, pero dependiendo hasta donde dé el combustible que estaban depositando en sus manos. Pero sí eran hombres nobles, porque Jesús los elogia. Probablemente el discapacitado físico tenía el deseo y probablemente tenía la fe, pero no sabía cómo llegar a Cristo o no tenía los medios. Ellos se prestaron y lo llevaron ante Cristo porque ellos sabían que si lo llevaban ante Cristo, Cristo lo iba a sanar. Y la verdadera fe no es la que me hace a mí concentrarme y sugestionar al Señor diciéndole, yo tengo fe, tú tienes que hacer lo que yo diga. La verdadera fe es aquella que entiende que si el Señor quiere, no hay SIDA, no hay parálisis, no hay derrame cerebral, no hay COVID, no hay cáncer, no hay nada que pueda detener la mano poderosa del Señor beneficiándolo. No hay absolutamente nada. Pero esto está condicionado a la voluntad del Señor. Porque aun cuando el Señor no sana, aún así Él se glorifica, porque a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos al sí de Dios y al no de Dios. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, mis hermanos, aquí vemos a este hombre llevado por esos amigos. Y vemos la multitud. La multitud estaba dentro de la casa y fuera de la casa. Ellos no pudieron entrar por la multitud. Y no se nos ocurra pensar
que si nuestra fe va a depender de la multitud, nosotros no seamos cristianos. Este mundo no nos estimula la fe. Este mundo lo que estimula es al orgullo, a la vanidad, a la competencia social. Y si nosotros vamos a condicionar nuestra fe a la reacción del mundo, de la multitud, entonces ninguno de nosotros vamos a estar en los caminos del Señor. Porque la multitud va por el camino ancho que conduce a la perdición. El camino de la fe está lleno de obstáculos. Y la multitud es uno de ellos. Por eso dice la Escritura, el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, comenzando del versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estos hombres llevaban al otro, que no podía valerse por sí mismo, lo llevaban teniendo en mente algo, a Cristo, el Señor, el Salvador, el poderoso, el que podía sanarlo. La multitud no pudo porque la fe se sobrepone a todo eso. No hay quien detenga a un pueblo, no importa los obstáculos. Y hay aviso de tormenta, como le he dicho en otras ocasiones. Vienen días difíciles, pero por encima de esos días difíciles, de ese nublazón que se asoma, están los rayos de la luz de Cristo alumbrando el camino de los justos. Mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos reaccionar a esta introducción, a este mensaje? Pensar en ese Cristo que dejó su trono de gloria para atendernos a nosotros, para tener un trato personal con cada uno de nosotros. Que ahí donde cada uno de nosotros estamos en este lugar, en las distintas áreas del circuito cerrado, los que están viendo esta transmisión, donde quiera que estemos, podemos tener acceso al Señor. Podemos ir confiados. Nadie tiene que llevarnos. Nosotros, por medio de la oración, entramos a esa intimidad con Dios. Ahora bien, y con esto termino, ¿cuántos millones de habitantes tiene el mundo? 7,000 millones de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes hay en este país? ¿Cuántos millones de habitantes hay en esta ciudad? Y de todos esos millones de habitantes que hay en el mundo, nosotros formamos parte de esos 7,000 millones de habitantes. Y tanto los que están viendo esta transmisión como los que están aquí, Dios quiso que usted y yo estuviéramos en contacto con lo que se está haciendo aquí. No se le ocurre pensar que de tantos miles de millones de habitantes que hay en el mundo, si Dios desde antes de la fundación del mundo te seleccionó a ti y a mí para que estemos aquí o viendo esta transmisión, no es porque Dios tiene un plan para tu vida. ¿O tú no crees que Dios tiene el poder para que tú no estés aquí y Él no quiera que estés aquí? ¿Tú ibas a estar aquí? ¿O tú ibas a estar escuchando lo que estamos diciendo si Dios no quería? Puedes ser tú más fuerte que Dios. Ahora, el estar aquí, Dios gobernando según su soberanía y nos ha traído y te ha permitido ver esta transmisión, entonces con un propósito. Entonces grande es tu responsabilidad. A los que no le han mostrado a Dios esa manera en como Dios te ha mostrado a ti, los que no han acudido a Cristo para que Cristo les salve, hoy es el día para eso. Ya sea que estés en tu casa o que estés aquí o en las áreas de circuito cerrado, hoy es el día para que usted le diga al Señor: Señor, perdóname por querer vivir como yo quiero y no como tú quieres. Venir a Cristo no es que yo reciba a Cristo, es que Cristo me reciba a mí. Es que yo me arrepienta de mis pecados y renuncie a yo ser el capitán de mi vida para que Cristo sea el que conduzca mi vida. No es simplemente, yo recibí a Cristo. No,
es estar dispuesto a renunciar a todo para seguir a Cristo. Pero en la renuncia de eso es que hay verdadera ganancia. Ahí que comienza la ganancia de verdad. Aquí en la tierra y por la eternidad. Por eso es una gran responsabilidad escuchar lo que hemos escuchado. Venga el Señor ahí donde usted está. Aquí, en circuitos cerrados, o en su casa donde usted esté viendo esta transmisión. Si usted entendió el Evangelio, entonces el Señor tiene planes para su vida. Porque nadie puede entender si el Señor no le hace entender. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Cierre sus ojos, oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria. Tú nos hablas por medio de tu palabra y hemos meditado y reflexionado en ella. Se ha podido comunicar tu verdad. Por eso, Señor, ahora que estamos a punto de terminar este tiempo, te rogamos que tú muevas los corazones. Aquellos que te conocen y han estado apartados de ti, tráelos a ti. Aquellos que te conocemos, reafirmamos nuestra fe en ti. Y aquellos que nunca han expresado su deseo, tu decisión de responder a tu llamado para que tú les recibas como sus hijos y otorgarle la salvación y la vida eterna, renunciando a su vida terrenal para ser dirigido por ti en lo que tiene repercusión aquí y por la eternidad. Te pido que tú, Señor, los traigas. Ahí donde usted está, aquí en el templo, en las áreas de circuito cerrado, si ese es su deseo, hable con nosotros. No se vaya de este lugar sin expresar su decisión de seguir a Cristo. Si usted está ahí en su casa, donde esté, haga también lo mismo. Nosotros podemos ayudarle. Si usted está en otro país, escríbanos y nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Padre Santo, tú conoces los corazones y las personas que en estos momentos están respondiendo a ti. Dirígeles, guárdales. En el nombre de Jesús, te pedimos que les ayude, que las multitudes, que los obstáculos, que los afanes, que los negocios, que lo que sea, no sea un impedimento para que estén dispuestos a que sus vidas sean dirigidas por ti. En el nombre de Jesús. Amén.